Buenos días, tardes o noches, independientemente del lugar en el que estén observando este video. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Nariño, de la licenciatura de Matemáticas, y el día de hoy hicimos o realizamos una investigación acerca de los conocimientos de la matemática en el municipio de Tangua, así que esperamos que sea del completo agrado de ustedes. Listo, ahora nos encontramos en el Colegio Isabel Pastrana Borrero del municipio de Tangua con el docente de Matemáticas y Física, Pedro Vicente Montaño. Como primera pregunta, ¿cómo adquirió usted sus conocimientos matemáticos? Bueno, yo tengo la ventaja de que soy egresado de esta institución, estudié aquí el bachillerato. Yo pienso que las matemáticas, al igual que otras áreas del conocimiento, son una cuestión de gusto, para no complicar mucho las cosas. A mí me gustaban las matemáticas, pienso desde antes de ingresar a la escuela. En mi época ingresábamos a la escuela un poquito tarde, a los 7 años. Y a mí ya me gustaba contar, me gustaba hacer algunas operaciones sumas que me enseñaban en la casa. Entonces siempre he tenido el gusto por las matemáticas. Cuando terminé el bachillerato, yo quería estudiar una carrera que se relacionara con las matemáticas. Pues, en cierta manera quería estudiar una ingeniería. No se dieron las cosas por la cuestión del puntaje del IPES, no pude ingresar a ingeniería, pero como me gustaban las matemáticas terminé estudiando matemáticas. De igual forma pues también tengo bastante gusto por la física. Pienso desde mi perspectiva que las matemáticas adquieren mucha importancia cuando tienen sentido, cuando sabemos para qué sirven, porque hay muchas matemáticas que a veces los mismos docentes no sabemos para qué sirven y de igual forma pues los estudiantes tampoco lo van a saber. Entonces ingresé a la Universidad de Nariño, estudié matemáticas, pues me fue relativamente bien y lo hice ante todo porque siento gusto y se me facilita. ¿De qué manera usted utiliza las matemáticas, aparte de como docente en el aula, cómo las utiliza usted en su vida cotidiana? Bueno, yo además de matemáticas estudié 2 ingenierías, soy ingeniero de sistemas y soy ingeniero electrónico. Eso me ha permitido a mí de pronto tener una mejor visión de para qué sirven las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas, los modelos matemáticos tienen un fuerte, diría yo, elemento en la inteligencia artificial, en las redes neuronales. Ya en el campo más cotidiano, pues las matemáticas siempre son útiles para una u otra cosa, pues, empezando por hacer las cuentas de la casa, por la cuestión de hacer mediciones, calcular áreas. Yo vivo en el campo y pues a muchas situaciones pues, se enfrenta uno, así sea para colaborarle al vecino, pues hacerle la medición del área de un terreno, del área de una casa. Ahí, por ejemplo, yo les haría un paréntesis a ustedes, y es la parte, yo pienso, débil de la Facultad de Matemáticas de nuestra Universidad de Nariño, y es que nosotros quienes egresamos de allá pues nos quedamos en un conocimiento tan básico que solo podemos enseñar, es decir, reproducirlo, pero no tenemos como esa amplitud para poder decir yo soy matemático, por ejemplo, como ocurre en países desarrollados, donde los matemáticos son llamados, generalmente están construyendo una obra civil, un puente, un edificio, y los matemáticos son a quienes los llaman para que ellos se encarguen de hacer toda la parte de cálculos y ese tipo de cosas. Algo que pues nosotros, la verdad, de la universidad, pues que sea una crítica más constructiva que otra cosa, no salimos formados, no tenemos esa formación. Sí, muy válida su respuesta, y sí, salimos netamente como docentes. Como docentes con unos conocimientos que están encerrados dentro de lo que son las meras matemáticas, no en la aplicabilidad que pues sería de gran utilidad. Bueno, ahora, a partir de su experiencia como docente y como estudiante, ¿cuáles son las diferencias que encuentra en la educación de las matemáticas a través de sus tiempos hasta ahora? Bueno, yo creo que en el tiempo que yo estudié matemáticas, hace ya más de 30 años, no había computadores, sí lo sabían, pero estaban de una forma muy exigua. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que los únicos computadores que había en Pasto eran unos computadores que estaban ubicados en la Cámara de Comercio. Hoy en día, pues ya en cualquier lugar hay computadores, empezando por esto, pues que es un computador. Los estudiantes tienen buenas dotaciones, así sea de un celular, de una tablet, muchos tienen computadores, pero yo creo que las matemáticas como docentes nos hemos quedado un poco, y muchos de nosotros no somos muy, diría, expertos en manejar mucha de esa tecnología. Si me permiten comparar lo que es el estudiante que se siente aquí en el aula y yo como docente, pues tengo que decir que hay una gran diferencia, porque el estudiante en cierta manera tiene un gran manejo de la tecnología, mientras de pronto yo como docente, ahora en términos generales, no lo tengo.
y obviamente pues eso hace que se desaproveche esa que podría ser una buena herramienta. ¿Qué opina usted acerca de la implementación de las matemáticas extraescolares en el colegio? Sí, esa es una parte complicada, ¿no? Y pues les cuento una experiencia. Cuando inicio a enseñar ecuaciones, solución de ecuaciones algebraicas con los estudiantes de grado octavo, uno generalmente como docente lleva un ejemplo muy elemental y usted le plantea al estudiante un problema relacionado con ecuaciones, pero le pide que lo solucione sin aplicar las ecuaciones, y un gran porcentaje de los estudiantes lo resuelven. Sin conocimientos de ecuaciones lo resuelven. Y cuando usted dicta ecuaciones, usted explica toda la temática, el estudiante ya no lo resuelve. Entonces, ¿a dónde voy? Porque en cierta manera eso muestra de que hay un corte, hay una barrera que se establece entre las matemáticas cotidianas, entre la forma como la gente hace esas matemáticas, a como a veces nosotros dentro del formalismo, como que desconocemos lo otro y establecemos barreras, y esas barreras pues hacen de que muchos de los estudiantes queden frustrados porque no se adaptan muy bien al formalismo matemático, quedan en la informalidad, diría yo, de las matemáticas. Se debe trabajar en romper. Yo creo que cada uno de nosotros como docentes pues tenemos que tratar de romper eso, porque de lo contrario seguimos con lo de siempre, que en los salones pues generalmente yo trabajo con 40 estudiantes y generalmente 3 o 4 son buenos para las matemáticas, los demás ahí van de agache. Usted al momento, o pues con su rutina, también dentro más bien del currículum de la institución, ¿enseña o aplica matemáticas extraescolares? La verdad muy poco, ¿no? Le decía anteriormente, pues, en cierta manera nosotros como que en cierta forma los planes de estudios que ya están perfectamente establecidos pues como que nos llevan siempre a formalizar mucho las matemáticas. Es decir, nosotros somos yo diría, tan planos que muchas veces tratamos todo de formalizar. ¿Sí? Un problema que perfectamente, como les comentaba, puede resolverse haciendo cuentas de pronto en los dedos con granos de maíz. Nosotros, de cierta manera, pues a los estudiantes que no son muy aptos para las matemáticas les exigimos que ellos tienen que llevárnoslo al formalismo propio del lenguaje matemático. En mi experiencia de casi 30 años, pues la verdad es que hay muchos estudiantes que se quedan cero en matemáticas. A veces pasan porque aquí en este nivel sobre todo pues hay diferentes estrategias para que el estudiante supere y no se quede. O sea que se podría considerar o podríamos decir que el currículum en sí presenta esas limitaciones, o sea, es como la camisa de fuerza. Sí, en cierta manera sí, aunque el ministerio nos dice que no, la verdad sí, porque a nosotros nos evalúan a través de las pruebas saber en los diferentes niveles. Y esas pruebas obviamente vienen de acuerdo incluso a un formalismo que se maneja ni siquiera en nuestra región, en Nariño, sino que se maneja en otras regiones. ¿Qué entiende, o sea, cuál es su percepción personal acerca de las etnomatemáticas? Bueno, la verdad no estoy muy familiarizado con el término. Yo lo único que entiendo es que las etnomatemáticas pues deberían hacer referencia a esas matemáticas que han sido construidas con la cultura, en este caso pues de nosotros como indígenas, aunque no nos reconozca la ley como tal, pero sí de cultura netamente indígena, pues esas matemáticas que nuestros antepasados y aún nosotros mismos las hemos construido. La parte de integrar esa matemática, esa forma de ver las matemáticas propia de nuestras culturas indígenas, no la veo. Exactamente, o sea, todo es la cuestión de la estandarización que pues han propuesto el Ministerio de Educación, con la evaluación de las pruebas ICFES, las pruebas saber. Ahí está la clave, ¿no? La estandarización es la que de cierta manera pues complica. Ahora, tiene su lado positivo y su lado negativo. Lo positivo es que estamos en una globalización donde necesitamos entendernos todos con todos. Y negativo, pues que en cierta manera la parte cultural como que la deja de lado y a veces empezamos como a desligarnos. Bueno, a partir de la entrevista realizada al licenciado Pedro Vicente, con mi grupo tuvimos las siguientes conclusiones. Que el mayor problema de la implementación de las tecnomatemáticas en el aula de clase es la prueba estandarizada que realiza el Estado, ya que da unos currículos para enseñarles a los estudiantes para responder la prueba, y esto impide que los profesores enseñen las matemáticas extraescolares en el aula de clases. Así como lo mencionó mi compañero, el término etnomatemática no es muy conocido. Aunque es un término que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ya sea tomando medidas o realizando cálculos, es un término que no lo incluimos en la aula de clase.
Esto está causando una brecha, ya que muchos estudiantes, cuando se les pide que realicen un procedimiento matemático o una ecuación, no saben cómo resolverlo, o lo resuelven por sus métodos, pero al tratarlo de sistematizarlo, ya sea con una fórmula, no saben cómo resolverlos y se ven bloqueados. También, a partir de la entrevista de Pedro Vicente, según su opinión, nos dice que el pensum de la licenciatura en matemáticas debería ser alterado un poco para que los egresados de la carrera no se enfaticen tanto en campos de la licenciatura y de la pedagogía, sino en campos más sobre la investigación o las matemáticas. También nos dice que en el pensum se debería agregar algunas materias que ayuden más a la tecnología, que nos metan más en los campos de la tecnología, ya que hoy en día esta es una gran herramienta, pero muchos docentes no saben cómo aplicarlas. Gracias.